El 19 de septiembre de 1985, la Tierra se movió y miles de vidas cambiaron para siempre. Entre los escombros hubo quienes perdieron a su familia, su hogar, sus sueños, pero no su voz. Hoy esas voces regresan para recordarnos que la memoria no se derrumba. Voces entre escombros recapitula 5 historias que se pensó que quedarían en el olvido, pero 40 años después salen del corazón de cada uno de los sobrevivientes de aquel septiembre que la vida les dio una segunda oportunidad. Yo soy Marco Mata y esto es un especial de Por y para ti. Voces entre escombros, México 85. Aquí en esta esquina de 20 de noviembre y Regina, ahora forma parte de los lugares más visitados por su cercanía al Zócalo de la ahora llamada Ciudad de México. Un edificio ubicado en la esquina se derrumbó, provocando que también el edificio de su costado terminara muy dañado, a tal grado de declararlo pérdida total. Es aquí donde nace nuestra primera historia. Marco Antonio nos cuenta cómo logró sobrevivir esa mañana que sin pensarlo se convirtió en una segunda oportunidad para vivir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio. Recuerdo mucho del temblor del año 85. Era yo estudiante en esa época y trabajaba yo para Radio 1000. Recuerdo mucho lo que pasó en esa época. Llegaba yo en la noche, mi mamá me esperaba cenar, pero al día siguiente, pues lo que me despertó fue tremendo, porque sentí yo que pateaba en mi cama, sentía yo que me movían, que brincaba, rebotaba yo en la pared, y a la hora que desperté, bueno, ¿qué está pasando? O sea, esto no es normal. Y veía a la gente de afuera, la gente que estaba ahí en los lavaderos y en las casas de abajo, porque eran departamentos, gritaba, está temblando, y gritaban bien desesperados todos. Y a eso cual, yo agarré, me levanté, me puse mi ropa, no supe ni cómo me la acomodé, que todo quedó al revés, el pantalón al revés, la camisa al revés. Pero yo al asomarme justamente para ver qué pasaba, mi mamá estaba en una barda recargada, y yo salí y dije, no, a lo mejor esto se puede caer y no, como que no está bien que esté en la barda. Salí corriendo, llegué a donde estaba ella y le decía, mamá, vente para acá. Y mi mamá, pues, ella siempre tuvo la razón y me decía, no, vamos para el lado de la casa. Y yo, el otro edificio era nuevo, no tenía mucho tiempo de construido. Yo sentí que estaba más fuerte. Había unos lavaderos comunitarios. Arriba de esos lavaderos empezaba todo el edificio nuevo y grande. Pero estábamos en el jalón. Mamá, vente para acá. Y mi mamá, no. Y como siempre, las mamás tienen la razón. Me dio un jalón. Y en ese jalón quedamos recargados en una puerta de salida que teníamos en el departamento. Quedamos ahí pegados los dos. Yo me acuerdo que en un huequito ahí acomodé a mi mamá, me puse yo enfrente de ella. Dije, pues si pasa algo, aquí va a caer, o aquí va a pasar algo. Oímos un tremendo estruendo, y siento que fue el momento que se cayó el edificio, porque nomás oía cómo azotaban las cosas, y el lugar donde estábamos se llenó de polvo, se llenó inmensamente de polvo, de tierra. A la hora que se empieza a despejar un poquito, truena la cisterna del edificio estaba arriba, en la azotea, y ahí se oye como cae el agua, pero así en forma tremenda, porque la cisterna era grande. Y después de eso, pues empieza a calmar todo, y ya volteó hacia el cielo, en serio, y hacia atrás. Pero cuando volteó hacia el cielo, había un cielo azul hermoso, es un cielo que, caray, dije yo, pues ¿dónde estoy, no? Cuando vuelvo a voltear otra vez más hacia atrás, digo que todo está lleno de piedras, de escombro, y volteó a buscar el edificio al que yo me quería ir, que decía yo que era muy seguro. Ya no había nada. Es más, ya se había recorrido todo el edificio hacia la calle, y nada más el nuestro estaba de pie. Como quien dice, nuestro edificio sostuvo a lo que quedó de los otros 2 pisos del otro edificio. A la hora que íbamos bajando, pues, tronaban los tanques de gas, sonaban teléfonos, la gente gritando, corriendo, todas las escaleras estrelladas porque el golpe del otro edificio fue tremendo.
y salimos hacia la calle. En la calle, pues la sorpresa fue más increíble que al voltear y ver el edificio donde yo vivía. Pues todo con grietas, con los balcones casi colgando. Y el otro edificio, que era un banco, ya no tenía absolutamente nada de pie. Lo único que daba de pie era había un banco, que el banco era el único que sostenía todo el edificio, pero realmente el edificio se cayó hacia 20 de noviembre y hacia Regina. De ahí pues ya salimos todos llenos de polvo, y fue un choque así que quedó, no sé, grabado creo que para siempre. Ahora hay un temblor o algo y ya trata uno de correr, de escaparse y reviven uno de esos momentos. Pero sí fue un gran penal, porque después sabíamos que no encontraban a integrantes de la familia, y vivían unas calles más adelante. Más tarde nos juntamos la mayoría y pues caray, sí estuvo muy fuerte, porque son unos sobrinos muy queridos. Pero pues esto fue lo que me pasó a mí, y viéndolo así frente a frente, y pues gracias a mi mamá volví a vivir otra vez. Pues es un testimonio que aquí queda, como tal vez hay muchos. Dios los bendiga y que no volvamos a sentir algo igual. Mi nombre es Marco Antonio y viví en las calles de Regina. Gracias. Ahora nos movemos a otro lado del centro de la ciudad. Para ser exactos, en la calle Belisario Domínguez, un lugar donde ahora es un estacionamiento, pero anteriormente era el hogar de Jesús, quien en su historia narra no solo cómo fue sobrevivir, sino también tener que ser fuerte para lo que se aproximaba. Mi nombre es Jesús Manuel Osegueda Vázquez. Nací el 25 de diciembre de 1962 en la Ciudad de México, y voy a contar mi testimonio de lo que viví en el temblor del 19 de septiembre de 1985. Yo vivía en ese año en la calle de Belisario Domínguez, número 64, Colonia Centro, en el último piso de un edificio de 7 pisos, en el cual había una vivienda que a mi abuela materna, Asunción Hernández Cortés, le dejaban usar los dueños del inmueble como parte de su pago por la actividad de administradora del mismo edificio y algún otro en la calle de República de Chile. En el mes de abril de 1985 entré a trabajar a la empresa comercial mexicana en unas oficinas que estaban en la avenida Vallejo, en el norte de la Ciudad de México. En julio de ese mismo año me mandaron a las oficinas ubicadas en la calle de Fernando de Alba Ixtexochtl, en la colonia obrera, y entraba a las 8 de la mañana. Este dato es importante mencionar, ya que yo me preparaba para salir más o menos a las 7:30 de la mañana. En ese día se encontraban en la vivienda mencionada mi madre, Sabina Vázquez Hernández, de 38 años, mis hermanos Francisco Javier y José Antonio Osegueda Vázquez, de 20 y 18 años respectivamente. También se encontraba el esposo de mi mamá, Ricardo Ayala, del cual no recuerdo qué edad tenía, y una hija producto de esa unión, Erika Ayala Vázquez, de apenas 4 años. Mi hermano Javier, en julio de 1985, había terminado la carrera técnica en el CONALEP, y ese día tenía una entrevista de trabajo. No recuerdo a qué hora era, pero al momento del temblor estaba dormido. Mi otro hermano, José Antonio, estudiaba el 5º semestre de una carrera técnica en el mismo CONALEP y entraba a las 7 de la mañana, pero no recuerdo por qué no se despertó para ir a la escuela. Cabe mencionar que mis dos hermanos eran muy unidos, no tanto conmigo, pero teníamos buena relación. Mi mamá vivía junto con la niña y con su esposo en el Estado de México, municipio de Nezahualcóyotl, pero debido a que su esposo trabajaba en la calle de 5 de Mayo, en el centro de la ciudad, se venían juntos en la mañana y la pasaba a dejar al edificio. Recuerdo que la noche anterior, Ricardo se había quedado a trabajar toda la noche y estaba en la vivienda a la hora que sucedió el temblor, acostado en una cama que se había puesto provisionalmente en parte de la sala. Mi madre y Erika se estaban bañando porque llevaba a la niña a un kinder en la zona de la Lagunilla y entraba a las 8 de la mañana. Solo tenía 2 semanas que asistía a esa escuela. En la vivienda, que estaba a la azotea del edificio, que por cierto contábamos con mucho espacio, mi abuela tenía un cuarto junto a la cocina, donde ella se preparaba para iniciar sus actividades, y justo estaba en ese espacio cuando empezó el temblor.
Como parte de la vivienda contábamos con un espacio abierto que daba a la cocina y a una pequeña sala que daba a la puerta de las escaleras para bajar a los pisos de abajo del edificio, y en el cual podíamos ver los edificios en los alrededores o a la gente que pasaba por la calle. Ese espacio fue vital para mi sobrevivencia y la de mi abuela. En ese edificio ya habíamos vivido varios temblores y como no sucedió nada malo, no teníamos la cultura de buscar protección. A la hora del temblor, yo me encontraba en el comedor desayunando solo. En los primeros segundos, recuerdo que el movimiento empezó lento y de manera oscilatoria. Miré hacia mi izquierda y vi a Ricardo recostado en la cama despierto y dije, está temblando. Yo me levanté para salir a la azotea, el espacio que comenté anteriormente, para ver cómo se movía la torre latinoamericana, por curiosidad. Y en mi camino alcancé a ver cómo Ricardo se levantaba para dirigirse al baño a ver a mi mamá y a la niña. Al llegar a la puerta de la cocina que daba a la azotea, mi abuela venía del cuarto donde estaba y me alcanzó en el marco. En ese momento el temblor se volvió muy violento, con una sacudida muy fuerte que todo se movía por todos lados, y miré hacia alrededor en el que teníamos un reloj de péndulo, el cual empezó a sonar muy fuerte sus campanas por el movimiento tan violento y escuché cómo se iban cayendo cosas, tanto de una vitrina del comedor como de la cocina. Yo tenía un pie dentro de la cocina y otro en la azotea y le dije a mi abuela, métase, pero por fortuna no me hizo caso. En ese momento escuché un crujido que no sé cómo describir y sentí movimientos en mis pies que asumo que por reflejos me iba equilibrando para no caerme. De repente todo se llenó de un polvo tan denso que tuve la oportunidad de mirar al sol sin que me provocara que quisiera voltearme y no entendía qué es lo que estaba pasando, por qué tanto polvo, y sentí una soledad tan escalofriante porque no podía ver nada a mi alrededor, solo el sol. Ya no sentí ningún movimiento del temblor en esos momentos. En unos segundos el polvo se fue disipando y escuché a mi abuela quejándose y estaba a unos 2 metros de mí, un poco atorada con una parte de una pared que puedo asumir que hizo como una palanca, de tal suerte que no la aplastó. Me acerqué a ella y la saqué de esa parte para ponerla en pie y estaba llorando muy asustada y también sin entender qué es lo que había pasado. Solo tenía algunos rasguños. Yo no sufrí ninguna herida y en ningún momento sentí que me fuera a caer de lado o de golpe. Y asumo que la parte de la azotea en la que estábamos cayó de manera vertical y las paredes de la cocina y la sala que daban a las escaleras cayeron hacia atrás de nosotros. Después de atender a mi abuela y mirar un poco alrededor, alcancé a escuchar un grito con una voz de mujer que solo dijo «mamá», lo cual no puedo asegurar que se tratara de mi madre, gritándole a mi abuela, pero en el edificio solo habían 3 mujeres, mi madre, Erika y mi abuela. Yo no vi a mi mamá, a Erika, mis hermanos y Ricardo, aunque asumí que no habían sobrevivido. Una vez que se disipó el polvo, los edificios que yo veía, sus azoteas, ahora los veía hacia arriba, ya que en la parte de enfrente del edificio, que era de 7 pisos, y su azotea, ahora estaba al nivel de lo que fue el tercer piso. La parte de atrás del edificio se colapsó totalmente. En uno de esos edificios vi gente a los que les grité si podían pedir ayuda para que pudiéramos bajar a la calle, y no recuerdo muy bien qué es lo que me contestaron. Al mirar los escombros de lo que fue la vivienda, sobresalió la vitrina en la que teníamos folders de papeles como actas, boletas de calificaciones y otros documentos, el cual tomé para llevármelos. También vi una grabadora con casetera que no se veía dañada, a la cual, en el estado en shock en el que me encontraba, le arranqué la puerta de la casetera para quitar un cassette de música, lo cual podía haber apretado el botón de expulsar. Después de unos minutos de que se disipó el polvo de los escombros, venía subiendo un hombre lleno de polvo sin aparentes heridas, que se encontraba en alguno de los primeros pisos del edificio, pero no recuerdo que yo lo hubiera conocido. Tampoco supe qué pasó con él. Cabe mencionar que el edificio era de locales para talleres, laboratorio dental, de confección de ropa, y hasta había un sindicato, y la mayoría de la gente entraba a trabajar a las 8 de la mañana. Estimo que pasaron como 30 minutos o menos, y algunas personas que supongo trabajaban en el edificio empezaron a subir a la parte donde nos encontrábamos mi abuela, la persona que subió y yo. Algunos preguntaban si había más gente. Yo les comenté que estaban mis 3 hermanos, mi madre, su esposo, pero no sabía dónde quedaron.
Cuando llegaron esas personas, yo subí a los escombros para ver si podía ver a mis familiares y fue ahí donde vi que todo el edificio había colapsado. En ese momento entendí que seguramente no habían sobrevivido. En ese instante no tuve ningún sentimiento de llanto o desesperación, pues aún no daba crédito a lo que había sucedido. Las personas que subieron comenzaron a organizar cómo me podían ayudar a bajar a mi abuela y ver por dónde podíamos moverla, ya que no podíamos hacerlo no lo podía hacer por su propio pie, y por las condiciones de los escombros, alguien consiguió lazos y entre varios hicimos las maniobras para sacarla del edificio, labor que tardó varios minutos hasta que logramos bajarla a la calle, en la que una ambulancia ya la esperaba para llevarla a revisión. De este hecho no tuve la precaución de preguntar a qué hospital la llevaban, o es más, yo irme con ella. Yo estaba más preocupado por ver cómo y dónde estaba mi familia. Una vez que se llevaron a mi abuela, yo volví a subir a los escombros para ver qué pasaba con mi familia, y para ese momento ya había más gente, que supongo eran los dueños de los talleres, para ver qué podían rescatar, y se empezaba a escuchar que algunas personas habían entrado al edificio antes del temblor y los querían ubicar. Recuerdo que se mencionó que habían como 3 personas en el momento del temblor, y uno de ellos quedó atrapado entre 2 vigas y no pudieron rescatarlo. Falleció horas después. No sé si además de mis familiares, solo fueron 3 personas que finalmente fallecieron ese día. Durante la mañana llegaron algunos familiares y me preguntaron qué fue lo que pasó. Les comenté que mi abuela se había salvado conmigo y que se la habían llevado en la ambulancia y no sabía dónde, y que de mis hermanos, Erika, mi mamá y Ricardo, no los habíamos encontrado. A mi abuela la encontraron en un hospital en Tlatelolco horas más tarde y en buen estado de salud. Mi hermana, Alma Lidia Osegueda Vázquez, quien tenía 16 años, que afortunadamente se había ido a la escuela como a las 5:30 de la mañana a su escuela, que estaba en Tláhuac, regresó al edificio como a las 4 de la tarde, debido a que no había transportes en gran parte de la ciudad. Y cuando nos encontramos en la calle nos pusimos a llorar cuando le expliqué que no encontrábamos a nuestros hermanos, a nuestra madre y a Ricardo, y que seguramente no habían logrado salvarse. Como a las 11:30 de la mañana, después del temblor, yo me encontraba en la calle de República de Chile, a la vuelta del edificio, y me encontré con 2 amigos de la secundaria, Miguel Ángel Pérez Pérez y Roberto Guzmán Montalvo, que frecuentaban mucho, y ahí fue donde pude desahogar todo el dolor y sentimientos que traía. Durante la tarde de ese día, la gente que estaba quitando escombros para buscar sobrevivientes encontraron los cuerpos de mi mamá, de Erika y de Ricardo. Los encontraron juntos y no recuerdo qué autoridades llevaron a cabo el levantamiento de cuerpos. El viernes 20 de septiembre se llevaron a cabo los servicios fúnebres en una funeraria en Nezahualcóyotl, día que también tembló fuerte como a las 7:30 de la tarde. Después del entierro de los cuerpos de mi mamá, Erika y Ricardo, y junto con algunos familiares como mis primos Víctor Manuel Barrios Martínez, Raúl Romero y mi tío Manuel Barrios, empezamos a hacer labores de remoción de escombros para buscar los cuerpos de mis 2 hermanos. Labor que solo pudimos hacer durante 2 o 3 días, ya que el gobierno mandó al ejército a resguardar los inmuebles dañados por la rapiña que se dio en varios de otros edificios colapsados, lo cual provocó que por 2 días no se hicieran nada de búsquedas. Estimo que para el martes 24 de septiembre el gobierno mandó gente a hacer la labor de remoción de escombros y por fortuna nos dejaron trabajar con ellos. En esas labores yo les indicaba a algunos trabajadores y mis familiares que ayudaron que buscaran en un lugar específico donde yo sabía que podían estar mis hermanos. Fue hasta el jueves 26 de septiembre, como a las 17 horas, que algunos trabajadores gritaron: "Aquí hay 2 cuerpos", y mis primos Víctor Manuel Barrios Martínez, Raúl Romero y yo nos acercamos hacia donde los encontraron, y hasta cierta distancia yo me detuve. Ellos se encargaron de verificar que fueran mis hermanos Javier y Antonio y a ponerles cal para que se quitaran un poco el aroma de su descomposición. Después me indicaron que los encontraron con un brazo extendido, como si se hubieran buscado al momento del derrumbe, ya que dormíamos en la misma recámara los 3. En ese momento me dirigí a una patrulla de la policía para indicarles que encontramos a mis hermanos en los escombros y me llevaron a la delegación Cuauhtémoc para hacer el trámite del fallecimiento de los 2 y me asignaron 2 ataúdes de madera, una camioneta para hacer el traslado al Panteón San Lorenzo en la alcaldía Tláhuac.
Después me indicaron que los encontraron con un brazo extendido. Encontramos a mis hermanos en los escombros y me llevaron a la delegación Cuauhtémoc para hacer el trámite del fallecimiento de los dos y me asignaron 2 ataúdes de madera, una camioneta para hacer el traslado al Panteón San Lorenzo en la alcaldía Tláhuac. Cabe mencionar que el retiro de los cuerpos los tenemos que hacer nosotros. Las autoridades no nos asignaron a algún personal para bajar los cuerpos a la camioneta, labor que hicieron muy valientemente mis primos Víctor y Raúl. Yo los ayudé a bajarlos una vez que ya les habían puesto una bolsa negra que cubría cada cuerpo, hasta llevarlos a la camioneta que nos llevaría al panteón. Esta labor se llevó a cabo como a las 11 de la noche. Y para ese momento ya se les había avisado a toda nuestra familia que por fin habíamos encontrado a mis hermanos y ya se encontraban en los alrededores del edificio. Una vez que arrancó la camioneta, mis primos y yo íbamos en la parte de atrás donde iban mis hermanos y la caravana de familiares iba detrás de nosotros. El entierro se realizó alrededor de las 12 de la noche junto con la mayoría de nuestros familiares, a quienes les agradecemos eternamente. Así fue como acabó la pesadilla que viví con el temblor del 19 de septiembre de 1975 y empezó para mí una nueva vida que ha estado llena de dolor oculto por las añoranzas de mis familiares fallecidos. Uno de los lugares más recordados fue el Regis, un hotel importante en la capital que después del terremoto pasó de ser un lugar para vivir la vida nocturna a solo estar reducido a una placa que conmemora lo que fue. En este punto estuvo alguien que vio de lejos cómo la historia de uno de los edificios más emblemáticos del Distrito Federal se terminaba en segundos. Pablo nos lleva a ese lugar dentro de su relato y esos lugares que a muchos se les olvida mencionar en cada aniversario. Era 19 de septiembre de 1985. Un día normal. Salí de casa a las 7 de la mañana en punto. Tenía una cita de trabajo. En el camino a tomar mi transporte, dieron las 7:19 de la mañana, y en ese momento sentí que la tierra se movía. Estaban algunas personas cerca, y un señor me dijo: «Pégate a la pared como de 1 metro más o menos». Esperamos que se calmara. Volteé y vi que no había pasado nada, más que el susto. Entonces venía mi transporte y me subí. Todo se veía normal, hasta que íbamos a llegar a Indios Verdes. Empecé a ver muchas patrullas, ambulancias que iban para allá, pero no les di importancia. Cuando estábamos llegando a la altura de Ferrocarriles Nacionales, volteé hacia mi derecha, y justamente enfrente de Ferrocarriles había un centro comercial llamado El Sardinero. De repente se fue hacia abajo, literal. Se lo tragó la tierra. El conductor quiso avanzar, pero ya no lo dejaron, y le decían que se regresara. Empezamos a bajar. Quise caminar hasta el metro, pero no pude. Entonces busqué otra forma de llegar. Seguí caminando, porque no encontré. Llegué, pero el lugar estaba derrumbado. Entonces me invadió el miedo, pensando por qué estaba el edificio tirado. Empecé a caminar de regreso. En el transcurso del camino escuchaba ambulancias, bomberos, patrullas, gritos, ira desesperante, pero a la vez sentía mucho miedo de no saber qué había pasado, porque muchos edificios estaban tirados. La gente gritaba y lloraba por sus familias. En un momento me quedé parada y recordé a mis hermanos, que a esa hora ya estaban en su trabajo, y empecé a correr hacia allá. Ellos trabajaban cerca del Monumento a la Revolución, cuando me faltaban unas cuadras. Estaba cerca de soldados y seguí caminando, pensando que tal vez no me iban a dejar pasar. Cuando estuve frente a ellos, me dijeron a dónde iba, y yo les comenté que mis hermanos trabajaban en ese edificio. Me decían que no podía pasar, pero seguí insistiendo, hasta que un soldado me dijo: «Pasa rápido y no digas quién te dejó pasar». Corrí nuevamente. A mi paso vi que un hotel que estaba cerca se había caído, y la gente de ahí gritaba pidiendo ayuda desde las ventanas. Otros colgaban de otras ventanas. Me imagino ya estaban muertos. Cuando llegué a las escaleras del edificio donde ellos trabajaban, subí rápido las escaleras con la esperanza de verlos bien. Atravesé la puerta de cristal, y enfrente de mí estaba mi hermano. Corrí hacia él a abrazarlo, y me solté a llorar. Él me dijo que estaba bien, y que nuestra hermana ya se había ido a la casa, y que él se iba a quedar de guardia. Entonces salí del edificio, y me fui otra vez caminando, tratando de tomar algún transporte, pero no había. Estaba todo bloqueado. Había muchos edificios tirados. La gente iba pidiendo ayuda para sacar a sus familiares de sus casas tiradas, y de encontrar a otros. No supe hacia dónde caminé.
no coordinaba bien. Entonces me di cuenta que estaba en la Alameda Central, cuando de repente se escuchó como una explosión. Y volteé y era el Hotel Regis de la esquina que estaba en llamas. Veía gente que salía con fuego en la piel, corriendo y gritando, y se tiraban al pasto para apagarse. A otros la gente los tapaba con lo que tenían, porque salían totalmente desnudos del miedo. No pudieron vestirse. De repente el hotel se viene abajo. Empezaron a llegar los bomberos, ambulancias y gente civil que ayudaba a rescatar gente. Entonces los soldados empezaron a cerrar calles y caminé hacia el eje central, a ver si lograba salir de ahí. Entonces, a la altura de Bellas Artes, tomé un camión para tratar de alejarme. Ya iba a la altura de Tlatelolco y volteamos. Y el edificio Nuevo León se había caído. Volví a ver mucha gente corriendo, gritando. Las sirenas no dejaban de sonar. Era tal su desesperación por sacar a sus familias, que rascaban con sus propias manos, ya ensangrentada. De repente nos dice el conductor que ya no se podría pasar, que se iba a tratar de ayudar a transportar gente. Entonces me bajé y me puse a caminar sin rumbo. Estaba bloqueada, no sabía qué hacer. No sé cuánto tiempo tardé, que de repente ya estaba en la avenida Insurgentes. Entonces vi que venía un camión, le hice la parada y me subí. No sabía a dónde iba, pero lo que quería era salir de ahí. Después de un rato, como pudo, el conductor salió y llegamos a Indios Verdes. Y ahí me bajé y tomé otro camión hacia mi casa. Yo vivía en el Estado de México. Todo el camino pensaba en tanta gente que había perdido a sus familias. Cuando llegué a casa, no supe qué decir y me metí a llorar con desesperación de ver tanta tragedia. Desde que tenía uso de razón, no había vivido algo así. El eje central Lázaro Cárdenas fue una de las avenidas en donde más daños se dieron ese día. El Superleche, el edificio La Mariscala, el edificio Atlas, pero también en este punto regresamos al edificio que estaba ubicado en la calle de Belisario Domínguez, exactamente el escenario de una de nuestras historias anteriores, pero esta vez desde la perspectiva de Alma, quien vivió en carne propia la desesperación de saber qué pasó con su hogar. Su historia nos adentra en una perspectiva en donde la falta de comunicación e información fueron uno de los daños más grandes de aquella época. Me llamo Alma Lidia Osegueda Vázquez. Tengo 56 años. Esta es mi vivencia respecto al terremoto del 85. Eran las 5:30. Entré a despedirme de mi abuela y de mi mamá, que se encontraban juntas, despiertas, supongo para despedirme. En el cuarto de mi abuelita me dieron su bendición. Mi mamá me miró de una manera diferente, muy profunda, mirada que aún tengo presente, cuando salí de mi casa hacia la escuela, que se encontraba en Tláhuac. Mi hora de entrada era a las 8. Cuando salí, me tocó abrir a don Juan, un señor que tenía un taller de sacos en el primer piso. Él murió al intentar salir. Me fui hacia el Metro Allende para llegar a Tasqueña e irme con una compañera, Erika Lozano, a tomar el camión que me dejaba en Avenida Tláhuac. Al estar pagando, el camión se empezó a mover muy fuerte, por lo que detuve mi paso, por lo fuerte que se movía. Vi cómo las antenas de luz se sacudían de un lado hacia el otro bruscamente, hasta que se detuvo. Nunca me cruzó pensar que algo pasaría en mi casa. Mi compañera empezó a llorar de nervios. Traté de calmarla, pero ella empezó a temblar. Tuve que darle una cachetada para que se calmara. Detrás de nosotras había mucha gente formada, entre ellos un muy buen amigo, Jacinto, no recuerdo sus apellidos. Gritaba, ya muévanse, en tono de broma. Terminó de llenarse el camión, y seguimos nuestra rutina como si nada hubiera pasado. Llegamos a la escuela, y no llegó todo el alumnado, ni los profesores. No empezaba ninguna clase, y ahí estábamos comentando, solo que se había sentido muy fuerte. Fue como a las 10 de la mañana que entró un prefecto, nos avisó que tendríamos que retirarnos, ya que habían pasado cosas feas en la ciudad. Cuando salimos, me fui con mi compañera Erika Lozano, que vivía en Villa de Cortes, y un compañero que vive en Tlatelolco, solo que no había transporte. Caminamos hacia Avenida Tláhuac. Los peceros que pasaban iban llenos, y ninguno hacia el centro. Solo pudimos tomar un pecero hacia Xochimilco. Pensamos sería más fácil ir hacia el centro, pero no. Lo más que encontramos fue un camión que nos dejó en Tasqueña. Ahí en el metro intenté marcar a mi casa, 5526-0930. Marqué muchas veces y solo sonaba. Nadie me respondió. Lo único que se me ocurrió fue marcar a un amigo y pedir que él marcara y avisara que yo estaba bien, que ya iba para allá. No hubo nunca más un medio de transporte. Caminamos por Calzada de Tlalpan, planeando dejar a mi amiga
en Villa de Cortes, pero ella quiso que fuéramos a mi casa primero. Caminamos y nos empezaron a desviar. Había lugares que no podíamos pasar. En algún punto, escuchamos que se había caído el edificio de departamentos llamado Nuevo León. Mi compañero vivía enfrente, por lo que empezamos a apresurar el paso. Entre los desvíos terminamos caminando por Reforma. Vimos mucha tierra, mucha gente caminando apresurados. No tengo un registro en mi mente de haber visto algún edificio tirado. No sé, mi mente lo omitió. Solo pensaba en mi mamá. Cosa rara, porque para mí siempre fue primero mi abuelita para muchas cosas. Seguimos caminando. Y por el Metro Hidalgo, encontré a un amigo de mi hermano Javier, Gonzalo, quien en la vida cotidiana me veía y me saluda efusivo. Esta vez, me vio y me preguntó, ¿ya fuiste a tu casa? Le dije que no, que iba para allá. Me respondió, vete rápido, y se siguió caminando. Ahí sentí miedo, así que caminamos aún más rápido. Llegamos por la calle de Mina, a un lado del teatro, Blanquita. Llegamos al eje central, y mi compañero se despidió para ir a buscar a su familia. Nosotras, Erika y yo, seguimos caminando por la calle de Belisario Domínguez. El edificio se veía desde la calle de Bolívar. Cuando llegamos a esa esquina y no vi mi casa, corrimos hasta la esquina de República de Chile, y no vi más que piedras. Volteé por todos lados, y vi a mi tío Rodolfo Vázquez Hernández, en la contraesquina, pero no me dejaron pasar. Tuve que correr y dar la vuelta a la manzana. Llegué, ya no estaba mi tío. No sé de dónde salió mi hermano Jesús Manuel Osegueda Vázquez, y mi tío Mariano Vázquez Hernández. Mi hermano me abrazó. Pregunté por mi mamá y me dijo, ya los sacaron. Con Ricardo y Erika, los llevaron al hospital Rubén Leñero. Entendí que a atenderlos, hasta que me dijo se murieron. Me abrazó muy fuerte. No pudimos hacer nada más que llorar. No sabía qué iba a pasar. Pregunté por mi abuelita, y me dijo que la habían llevado a un hospital. ¿Y los muchachos? Fue mi pregunta. Me dijo, no los han encontrado. De ahí mi tío decidió que yo no me podía quedar ahí. Me llevó a su casa, por Plateros. Caminamos otra vez. Por todo el centro tomamos Tlalpan. Dejamos a mi amiga Erika en Villa de Cortés, y nos seguimos hasta Ermita, en donde pudimos tomar un camión antes de llegar a su casa. Pasamos por su esposa, a otra casa. Sus hermanas me dieron ropa. Llegamos a su casa, y ella puso un noticiero. Lo único que había, noticias de lo sucedido. Al día siguiente me llevaron a casa de mi tía María Elena, hermana de mi mamá. Cuando llegamos, a la primera que vi fue a mi prima Betty, con quien no pude hacer nada más que preguntar por su mamá. Pero no estaba. Pregunté por mi tía Adriana. Estaba en la parte superior de la casa. Estaba lavando ropa. Cuando la vi, pude sentirme segura y llorar. Cuando llegó mi tía María Elena, lo primero que me dijo fue, te voy a llevar a ver a mi mamá, pero no quiero que te vea llorar, en tono amenazante. Fuimos a verla a casa de mi tío Felipe. Entramos y estaba sentada en la sala. No podía moverse bien. Me vio entrar y se rompió mi abuelita. Lloro, me abrazo. Me dijo que le habían dicho que me moría en el Metro Pino Suárez. Yo me aguanté. No dije nada. No lloré, tuve que aguantar. De ahí nos fuimos otra vez a casa de mi tía María Elena, porque tendríamos que irnos al velorio de mi mamá. Ricardo y Erika lo mismo. No podía llorar. Cuando estaban los ataúdes. En este orden, mi mamá, Erika y Ricardo. Una tía, Nati, me dijo que si quería verlos. Dije que sí. Solo pude ver a Erika, dormida. Así se veía. Cuando iba a ver a mi mamá, mi tía Elena cerró la caja y dijo que la recordara como ella era. Ahora sé que a su manera lo hizo, por protegerme. Recuerdo que había un estacionamiento muy grande. Había muchos, demasiados familiares. Cuando vi a mi prima Socorro, y me abrazó, pude llorar como necesitaba. Y llegó la réplica, todos gritando, llorando, desconcertados. Paso, y seguimos rezando. Hasta el día siguiente que fuimos a enterrarlos. De ahí, se vinieron los rosarios. Cada día a preparar todo. Los familiares hombres, mi hermano, primos, tíos, se iban a mover escombros para encontrar a mis hermanos. Justo al término del novenario, avisaron que ya los habían encontrado. Mi corazón sintió esperanza. En el fondo tenía esperanza de que estaban vivos, pero no. Nos llevaron, no recuerdo quién, ni cómo, al panteón. Todo esto fue por la noche, en donde tuvimos que esperar a que llegaran. El panteón lo iluminaba las luces de los carros. Había entierros por todos lados. Cuando llegaron, no fue posible verlos. Solo vimos las cajas. Una cerrada, la de Javier, la otra amarrada por la posición en que quedó Toño. Así que por necesidad, tuvimos que separarnos mi hermano, mi abuelita y yo. Vivir en donde pudimos, como pudimos, con lo que nos quedó. Todos sabemos que las últimas imágenes de lo que parecía un día normal en México las vimos gracias a Televisa, a cargo de quien se convertiría en uno de los rostros del terremoto más recordados mundialmente.
la presentadora Lourdes Guerrero, quien a las 7:19 de la mañana le informaba al mundo que México estaba por cambiar. Avenida Chapultepec y Avenida Reforma fueron los lugares más emblemáticos gracias a la narrativa del periodista Jacobo Saludowski, quien al entrar a esta avenida entendió la dimensión del desastre de aquel día. El Hotel Continental, quien fue el encargado de recibir a Marilyn Monroe en su visita a México, estaba tan dañado que tuvieron que demolerlo. Al mismo tiempo, Televisa Chapultepec perdió su señal cuando una de las antenas terminó por sepultar a un edificio en donde muchos trabajadores luchaban por sacar a sus compañeros. Nuestra última historia es de Rosa, la hija de un trabajador de Televisa, quien con sus propias manos ayudaba a sacar piedra tras piedra un poco de la poca vida que aún quedaba bajo los escombros. Pero para llegar hasta ese lugar, vio lo inimaginable. Hola, yo soy Rosa Hurtado. Este 19 de septiembre cumplo 55 años. Yo nací en el Distrito Federal. Y esto es lo que yo viví en el terremoto de 1985 y lo que mi padre vivió aquella mañana. Yo ese jueves cumplía mis 15 años. Y esa mañana yo fui como normalmente lo hacía a la secundaria técnica número 5, Rafael Donde, cerca de Mariano Escobedo y Marina Nacional, en calle Lago Alberto. Yo entraba a las 7 de la mañana a clases. Yo apenas subía a mi aula cuando de un momento a otro sonó la alerta de mi escuela. Y en ese momento yo estando hasta el tercer piso, todos corriendo y espantados al igual que yo y muy desesperada. Vimos como al terminar de bajar las escaleras, el edificio que acabábamos de desalojar y con un estruendo horrible, el tercer piso en donde yo me encontraba hace un instante colapsaba sobre el nivel de abajo. La escalera por la cual logramos huir del derrumbe igualmente se desplomaba dejando aplastados a 2 chicos. Entre ellos estaba mi amiga, Felicitas y mi compañero Wilfrido, que nos dimos cuenta que eran ellos ya que al desvanecerse el polvo, vimos las impresionantes imágenes de cómo solo se asomaban entre los escombros algunas partes de sus cuerpos. Después, escuchamos gritos de más personas provenientes del área de alberca. Ya que al momento del temblor el maestro de educación física Hugo, acababa de saltar durante su práctica de clavados a la alberca. Y muchos fueron testigos de cómo la estructura del trampolín que era de concreto cayó sobre él quitándole la vida. La cafetería también se cayó dejando a muchas trabajadoras del comedor atrapadas así como alumnos y maestros. Después supe que los fallecidos fueron pocos, ya que lograron sacar a muchos entre los escombros. Yo estaba muy espantada y llorando mucho, nos resguardaron varios maestros junto con el director hasta que pudieran llegar por mí. Por ahí de las 9:30 de la mañana llegó mi mamá con un tío por mí a la escuela. Mi mamá me abrazó muy fuerte diciendo que daba gracias a Dios que yo estuviera bien, que estaba muy espantada por ver cómo me encontraba. En eso salimos del plantel y muchos reporteros de Televisa estaban a las afueras reportando los colapsos de la zona. Luego nos subimos al carro de mi tío y nos fuimos rumbo a Televisa Chapultepec. Ya que ahí mi papá, Santos Hurtado, laboraba de elevadorista y en otras ocasiones de limpieza. Sin saber que la empresa donde él laboraba también se había caído. Camino a Televisa tuvimos que irnos por Polanco e irnos por muchos otros lados sobre Reforma, ya que teníamos que evadir muchos derrumbes. A lo largo del camino fue inevitable ver los rostros de las personas con escombros y edificios completos encima, muchas ya fallecidas, con una mirada de terror y sufrir en sus ojos. Aquellas miradas te decían lamentablemente que esas personas no pudieron salir de sus hogares. Como no podíamos llegar en carro mi mamá, Salustia Meneses y yo tuvimos que continuar a pie. Ambas desesperadas por saber si mi papá estaba bien. Llegamos a Televisa Chapultepec y fue ahí cuando vimos que un edificio y la antena de la televisora se habían caído. Con mucho miedo estuvimos buscando a mi papá por toda la zona del derrumbe, y un compañero de él nos dijo que si lo vio subir al mismo edificio que se había caído. Mi mamá y yo nos pusimos muy mal creyendo lo peor. Pero con un poco de esperanza, regresamos a nuestra casa esperando que mi papá ya estuviera ahí. Llegamos pero él no estuvo, y cuando por fin pudimos recibir una llamada a las 5 de la tarde, nos dijeron que ya habían encontrado a mi papá pero que estaba muy mal. La historia de mi padre, quien falleció hace 2 años, fue más fuerte que la mía. Él se encontraba esa mañana en los últimos pisos del edificio que colapsó. Al no haber agua para hacerse su café, decidió salir. Le dijo a su compañero, el cual ya llevaba a cabo sus labores, que fueran por un café y un tamal que vendía una señora sobre la avenida. Al negarse su compañero, mi papá bajó por el elevador hasta la planta baja y al salir del edificio y caminar unos cuantos pasos, comenta que se mareó y creyó que era por el hambre que tenía, pero de pronto se escuchó un estruendo horrible y lo único que pensó en ese momento fue en correr. Al voltear vio como aquel edificio, que en ese momento ya tenía mucha gente laborando, caía piso tras piso.
tras la impresión mi papá lo único que pudo hacer en su poca lucidez del momento, fue empezar a ayudar a todos los compañeros y gente que se unió a mover todas las piedras que podían para intentar sacar a las personas que quedaron en el derrumbe. Pero lamentablemente la mayoría fueron compañeros sin vida. Cuando llegamos por mi papá él estaba lleno de polvo, pero entre el polvo relucían manchas de sangre en su ropa, ya que él logró sacar muchos cuerpos de sus compañeros y demás gente de la televisora. Nos lo llevamos directo al médico. Llegamos a casa por ahí de las 8 de la noche. Pero tuvimos que caminar bastante ya que el acceso vehicular estaba bloqueado por todos los derrumbes que había en el centro histórico y lo único que veíamos era gente corriendo, gritando y desesperada por saber sobre sus familiares. Y vimos como cientos de personas, civiles, bomberos, Cruz Roja y policías ayudaban a sacar a personas entre los escombros. En algún punto que no recuerdo logramos entrar al metro y pudimos llegar a nuestra casa. Mi papá estaba muy ido, no nos reconocía, con un dolor de cabeza intenso y raspones. Pero en lo que cabe ya estábamos juntos y a salvo. Al otro día mi mamá y yo fuimos al centro de la delegación Azcapotzalco por mis zapatillas para mi fiesta. Porque lamentablemente tuvimos que llevarla a cabo el sábado ya que todo ya estaba pagado y planeado. En ese momento dentro de la zapatería empezó a temblar nuevamente, salimos corriendo y toda la gente muy espantada y gritando, muchos otros de rodillas pidiendo que no volviera a temblar, que todo terminara ya. Y pues lamentablemente ese temblor de la noche, también muy fuerte, terminó de tirar muchos edificios que habían quedado dañados con el terremoto del 19. Eso es lo que supimos después. El día 21 de septiembre, se llevaron a cabo mis 15 años, de manera muy triste y con los ánimos muy abajo. Incluso mi papá no quería bailar el vals conmigo porque seguía muy traumado. Y creo no lo superó nunca. Nunca volvió a trabajar después de 20 años de servicio en Televisa. Fue un día horrible para mi familia. Hoy 40 años después siento mucha tristeza y miedo porque algo así se vuelva a repetir. Año con año yo tengo este sentimiento y recuerdo con mucho dolor las caras y llantos de mis padres, así como el que llegue mi cumpleaños no me causa gran emoción. Pero agradezco a la vida que mi papá haya podido vivir muchos años más después de aquel horrible año. Y hoy toda mi fortaleza la tomo de mis hijos y mi esposo. Pues bien, esta fue mi historia y la de mi padre y todo lo que vivimos aquel trágico 19 de septiembre de 1985. Gracias. Lo que debía ser un día normal en el Distrito Federal se convirtió en un capítulo negro dentro de la historia de México. El sismo de magnitud 8.1 con epicentro en las costas de Michoacán dejó más de 10.000 muertos, 30.000 heridos y miles de familias damnificadas. Se reportaron 402 edificios colapsados y miles más con severas afectaciones. México es un país que con este suceso dio a conocer miles de historias, milagros y huellas imborrables en el corazón de nuestra ciudad. El mexicano que ante la adversidad da su mano con fuerza y empatía a quien más lo necesita, es ejemplo de hermandad y da fe que en alguna otra situación extrema estará ahí para los suyos y todo el que lo necesite. Este no es solo un recuerdo del pasado, es un homenaje a quienes ya no están y un compromiso con los que seguimos aquí de nunca olvidar y siempre recordar. El 19 de septiembre de 1985 cambió a México para siempre. Hoy, 4 décadas después, seguimos escuchando esas voces para que nunca vuelvan a quedar en los escombros. Yo soy Marco Mata y esto fue Voces entre Escombros, México 85.